Bueno, pues vamos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un día, a un vídeo donde vamos a hablar del nuevo reglamento de la Fórmula 1. Ya sabíamos que para 2026 vamos a entrar en una nueva era después de que ya podemos hoy considerar sin lugar a dudas que la de 2022 fue el mayor fiasco de la historia porque se han dado pasos hacia atrás para solucionar los problemas que se generaron con aquel reglamento. Tenemos una nueva era, sabíamos parte porque sabíamos los motores cómo iban a cambiar, pero no cómo iban a cambiar los coches, así que sobre eso es lo que vamos a hablar en este vídeo después de que hoy haya sido publicado y ya sepamos cómo van a ser los monoplazas de Fórmula 1 en 2026. Se ha presentado el reglamento técnico, repito, porque los monoplazas, vamos, cómo van a cambiar y os vamos a enseñar ahora también las imágenes que tenemos que nos ha presentado la FIA, lo que vamos a ver, lo que ha hecho la FIA. Cualquier parecido con la realidad va a ser mera coincidencia porque a partir de aquí es donde van a empezar a trabajar los equipos. Pero ya tenemos por lo menos una imagen similar a lo que vamos a ver próximamente en Fórmula 1, no el año que viene es continuación de estos coches, sino el siguiente. Se tiene aún que ratificar por el Consejo Mundial de Motor, que tiene lugar a final de este mes, el 28 de junio, pero vamos, no va a haber problemas, hoy se ha presentado, solo falta la ratificación y será oficial que esto va a ser lo que vamos a ver próximamente en Fórmula 1. Únicamente recordaros de que estamos ante un cambio de motores y esto es lo más importante, los monoplazas cambian porque se tienen que adaptar primero para esos motores y luego había una serie de problemas que provocaron con los cambios que se hicieron en 2022, que es que se han tenido que ir para atrás y ya se ha cambiado muchas cosas. Pero especialmente lo más importante es que es un cambio de motores, un cambio que es lo que ha llamado a la entrada de Audi, que entra en 2026, recordemos, y Ford, que también entran. No solo estas dos marcas, sino también, por ejemplo, Honda, que Honda iba a salir de la Fórmula 1 y al final se queda debido a ese cambio que hay en los motores. No es por lo que os vamos a contar en cuanto a monoplazas. Los monoplazas no es lo que les ha interesado este cambio de motores que es similar en sentido de como en 2014 pasó a ser lo más importante los motores, en 2022 lo más importante era la aerodinámica. Entre los cambios más importantes desaparece el MGUH, que era un componente muy costoso y por lo que a lo mejor otros fabricantes no querían entrar, sin eso ha querido entrar por ejemplo Audi, y además el uso de 100% de combustibles renovables, además de que la potencia del motor va a ser repartida a partes iguales por parte de combustión y motor eléctrico. Algo que sigue dando bastante miedo, porque eso de que el 50% sea por parte del motor eléctrico, veremos cómo funciona. Si hoy en día ya tenemos menos del 20% y hay que estar gestionando mucho esa batería, veremos cuando sea el 50%, y estos cambios van a provocar cambios en los chasis, además de los que os digo de que hay que arreglar de 2022, así que ya tenemos confirmados cómo van a ser los Fórmula 1 de 2026. Os vamos a poner las imágenes que ha presentado la FIA. Este es el coche oficial que tenemos del próximo reglamento y hay bastantes cambios que vamos a ir apreciando, que os vamos a ir comentando, pero uno que no se aprecia de forma visual, por supuesto, si lo comparas ya sí que empiezas a apreciarlo, que es la reducción en tamaño y peso. No es lo ideal, no es lo que queremos una reducción mucho más grande, pero menos da una piedra. Dentro de lo malo no nos vamos a quejar de algo que han hecho bastante bien en este sentido, que es por lo menos empezar a reducir el tamaño y el peso. Ya se irá reduciendo más, esperemos, con el paso de los tiempos, pero estamos aquí a la izquierda que tenemos los coches de 2022 y así se mantienen hoy en día, y a la derecha el coche de 2026. Van a ser 30 kilos más ligeros, el peso mínimo va a pasar a ser 768 kilogramos, estamos en peso de 2021. Por lo menos la antigua reglamentación a la cual vamos a hacer bastante referencia. En cuanto a distancia entre el eje trasero y el eje superior, vemos que se ha reducido de los 3,6 metros a 3,4, es decir, 0,2 metros más cortos son estos coches. La anchura ha pasado de 2 metros a 1,9,
tampoco está mal, y el ancho máximo del suelo, esto es importante, ahora esto lo comentaremos porque del suelo vamos a hablar bastante, pero se reduce en 150 milímetros. Este es el cambio, como digo, en cuanto a dimensiones que tanto habíamos esperado, que tanto llevábamos pidiendo, pero hay un cambio también bastante importante en estos monoplazas que se presentan, y es que la aerodinámica activa es una realidad. Ha habido muchísimas especulaciones con respecto a este nuevo reglamento, ha habido muchísimas informaciones y os podemos contar que efectivamente se ha confirmado las informaciones que salieron hace meses, que incluso Automotor Unesport publicó pues un render de este estilo, ¿no? De un coche como de Fórmula 1 diciendo más o menos cómo iban a ser, cómo se estaba ideando que iban a ser los próximos monoplazas. Eso fue el tercer boceto. Ha habido 10 bocetos, es decir, ha cambiado muchísimo los coches de Fórmula 1, pero una de las cosas que no ha cambiado desde el principio, es algo que se estuvo haciendo, era conseguir la aerodinámica activa, porque estos coches, derivado de la reducción de tamaño, ha provocado muchos cambios. Claro, si se reduce el tamaño no puede mantenerse el coche tal cual, eso ya podemos entenderlo, ya no es solo los nuevos motores, sino de por sí en el propio tamaño. Lo primero a contaros es que han desaparecido además también los pasos de la rueda delantera, que en los actuales Fórmula 1 tenemos aquí como un soporte que está por encima de las ruedas, que apareció en 2022. Esto ha llegado a desaparecer, lo estamos viendo perfectamente en esta fotografía. Además, se ha reducido el 30% de la carga aerodinámica, es decir, se reduce lo que generan estos coches y luego explicaremos también por qué se reduce tanto, y además se ha reducido hasta el 55% la resistencia aerodinámica. ¿Que por qué no van de la mano? Bueno, pues por la aparición de la aerodinámica activa. Los dos alerones se mueven cuando ejerzas potencia, cuando tienen una carga aerodinámica determinada y cuando ejerces potencia, es decir, cuando estás en recta y ejerces una presión sobre ellos, van a flexar, van a cambiar, y esto va a provocar una serie de cambios que ahora os vamos a estar comentando. Por cierto, la FIA, que hoy por supuesto han publicado un vídeo, en teoría van a hacer un directo, al final ha sido un vídeo ya pregrabado, y en ese vídeo explican esta aerodinámica activa. Me parece ridículo, sinceramente, que yo, que no soy ingeniero, sepa perfectamente que si metes la aerodinámica activa en el alerón trasero, lo tendrás que meter en el delantero, porque obviamente van de la mano. Pues no, han tenido que decir que esto fue información que hubo, que efectivamente los pilotos estaban probando esos coches en el simulador con el alerón trasero, con esa aerodinámica activa, y que es que era muy difícil de conducir. No es que fuera difícil de conducir, es que era inconducible. Es que se dijo incluso en la información que había, es que eran coches más lentos que los Fórmula 2. Claro, es que tiene que ir de la mano, tiene que tener un balance ese coche. Si la aerodinámica activa está en el alerón trasero, hay que ponerlo en el delantero. Y lo han contado como una hazaña de no. Y tenemos también el alerón delantero con aerodinámica activa, porque es que era mejor para el balance. Eso me ha parecido ridículo, pero efectivamente tenemos aerodinámica activa en ambos alerones. Esto consigue sustituir a esa carga aerodinámica. Tenemos una reducción, por supuesto, de por sí, que el coche sea más pequeño, pues reduces la carga aerodinámica que se genera, pero sobre todo reduces esa resistencia. Por eso no van de la mano, hay menos resistencia, porque en recta aún menos va a ser la carga aerodinámica que estés generando para poder tener un mejor avance. También esto ayudará al motor de parte eléctrica. También con esto trata de minimizar el aire sucio. Este fue uno de los objetivos que se tenía con el reglamento de 2022. Algo que por supuesto no se consiguió. Eso era uno de esos objetivos que teníamos con este nuevo reglamento que se introdujo, pero ahora sí que se espera, vamos a ponerlo entre comillas por supuesto, porque otra cosa es que se consiga, pero se espera que sí que se pueda reducir ese aire sucio, por lo que si tienes menos resistencia y menor aire sucio es más fácil seguir al piloto de delante. Entre los cambios destinados a eso destaca un alerón delantero mucho más estrecho. Lo estamos viendo aquí, ahora ya no es tan voluminoso como los alerones, ya no porque sean por los flaps, que tenemos únicamente 3 elementos en el alerón delantero, sino que vemos que es mucho más reducido, así también generas menor carga aerodinámica. Fijaros en ese alerón delantero, es estilo cuchara, es decir, recuerda muchísimo a estos alerones delanteros, a los de 2005, y hay mucha gente especulando que Aston Martin ha fichado a gente que hizo este mismo coche. No tiene nada que ver, por supuesto, pero recuerda muchísimo a estos alerones delanteros que teníamos aquí, que no los hayamos vuelto a ver
desde aquellos cambios de reglamento y ahora vuelven a aparecer, además de esos elementos que podemos ver, esos endplates, que es lo que estamos viendo presenciando. Luego veremos cómo evolucionan y cómo lo llevan a cabo los equipos. También fijaros que el alerón trasero ha cambiado bastante, lo tenemos muy rectangular y regresamos a tener alerones traseros de 3 elementos muy similares a los que había en el anterior reglamento. Estamos viendo aquí una foto de 2019, sobre todo con la que más se ha comparado. Aquí también vemos una diferencia bastante grande, aparte de que por supuesto pues la evolución que tengan esos alerones traseros y demás, y la que vayan a tener estos alerones traseros, también hay que presenciar una diferencia que estos no tienen DRS, entonces ahí sí que va a haber una diferencia, pero son mucho más similares a lo que teníamos anteriormente en esos alerones traseros. Y más importante, hablando ahora acerca de ese alerón trasero, desaparece el DRS, no tendremos más la presencia del DRS en estos monoplazas y tendremos una especie de push to pass. Bueno, esto no me ha gustado tanto, por lo menos tal y como lo han explicado. Sí que por supuesto la desaparición de ese DRS. ¿Por qué va a desaparecer? Bueno, la aerodinámica activa va a funcionar tal que así. Estáis viendo este vídeo que es cómo va a funcionar tanto en el alerón delantero como en el alerón trasero, y con esta aerodinámica activa el objetivo es al final no tener que depender de ese DRS. Era algo que se pensaba cuando se hablaba de la reducción de resistencia aerodinámica, la reducción del aire sucio, se pensaba que en 2022 se iba a poder hacer, no se pudo hacer porque ya vieron que si no, no iba a haber adelantamientos, y efectivamente ahora dicen que sí se va a poder hacer. No se puede... Bueno, se pueden echar atrás todavía, pero no se van a echar atrás en este sentido, así que veremos si no es un error. También, aún así, el punto está en que no vamos a tener DRS, pero vamos a tener un sistema similar a ese push to pass, que no es tampoco como nos hubiera gustado. ¿Por qué? No es un sistema similar al KERS, como teníamos anteriormente en la Fórmula 1, que es lo que se dijo, que habría sido una batería que al final tú despliegas en algún momento para darte más potencia, habitualmente en recta para adelantar. En cambio, vamos a tener un sistema que han denominado Override Mode, que da energía extra solo al piloto perseguidor. Es decir, si estás detrás de otro piloto, puedes llegar hasta una determinada velocidad, y cuando llegues a esa velocidad, esa potencia que tendrías se te va a limitar, mientras que al rival de delante se le va a limitar mucho antes. Al final no tenemos un DRS, lo único que tenemos es un sistema similar al DRS, pero por energía va a ser, básicamente, pero que no es un sistema de cuando quieras lo presionas, pero también el de delante lo puede presionar para desplegar esa potencia y defenderse. No va a ser tan así. Bueno, veremos cómo funciona esto y veremos si no es una cagada, pero después de que desde 2011 hayamos tenido el DRS que tan criticado ha sido, y con razón, finalmente vamos a dejar de depender, parece, del DRS. La Fórmula 1 se cumple esta expectativa que había, este rumor, da marcha atrás en el efecto suelo. Hay fotografías que se ve bastante claro. Bueno, si nos volvemos a la fotografía comparativa, vemos que el suelo ha cambiado muchísimo con respecto, por lo menos, la idea que tiene la propia FIA. Luego veremos cómo la Fórmula 1, los equipos lo hacen, pero ya no es solo la forma del propio suelo, es en sí la propia altura, y es que no solo tampoco la altura, no solo el suelo va a pasar a ser parcialmente, que no del todo, plano. ¿Por qué digo no del todo? Pues porque tendrá también pues, sus recovecos, por supuesto, pero ya los tenían también en 2021. Llevamos muchísimos años sin que el fondo plano sea realmente plano. Ya en 2021, en el 20, en el 19 y en el 18 no era plano. También el difusor, que hoy en día es el componente o uno de los componentes que más carga aerodinámica genera, va a tener menor potencia. Con un fondo más plano de verdad ahora y con un difusor con menos potencia, se consigue eliminar, suprimir, disminuir el efecto suelo para que no tenga tanta potencia. De esta forma se va a poder elevar la altura de los coches sin tener problemas de rebote y sin sufrir. Quiero decir, hoy en día tú puedes levantar la altura del coche, pero no generas tanta carga aerodinámica ni tanta velocidad como tus rivales. Esto es lo que, cambiando estos dos componentes, un fondo que de verdad es plano y con un difusor con menor potencia, se va a poder hacer, así que la altura de los coches va a ser mayor y dejamos el efecto suelo.
de verdad, es la confirmación de que 2022 es el reglamento, posiblemente el peor reglamento que hemos tenido en Fórmula 1. También se informa que debería provocar una sensación mejor de manejo a los pilotos, que en 2021 y atrás los coches no eran cómodos de conducir detrás de otro piloto por el aire sucio que se generaba, pero en aire limpio eran una gozada, comentaban los pilotos. A partir de 2022 es que ni en aire limpio eran una gozada conducirlo, entonces esto debería de generar también una mejor sensación al pilotarlo. También, aparte de esto, y esto ya es lo último que se ha cambiado, que también han incidido mucho en esto, por supuesto, se ha beneficiado aún más la seguridad, por supuesto, es algo que se sigue buscando, cada reglamento, cada año se mejora la seguridad. Por cierto, en cuanto a kilos, por mucho que nos guste, por mucho que no nos guste, los kilos del monoplaza muchos es tan elevado debido a la seguridad que tienen estos coches. Hay que tratar de conseguir de disminuirlo, pero ahí nunca vamos a regresar al peso de los años 90 ni el de los 2000 debido a la seguridad que tienen estos monoplazas. Y la búsqueda por la seguridad sigue siendo grande y hay algunos cambios. Hay una estructura de impacto frontal de 2 planos. Ahora mismo no teníamos esa estructura frontal, así que tendrá mayor refuerzo desde esta parte. Una lateral aún más mejorada. La barra antivuelco pasará a soportar 4 Gs más. Hoy en día soporta 16 Gs. Va a llegar a soportar hasta los 20 Gs de impacto. Y las luces LED situadas en la parte trasera del coche serán más brillantes. Así que estos son todos los cambios que tenemos de este nuevo reglamento. Un poco a conclusión, un poco a veredicto, repito lo que hemos dicho, se confirma que el de 2022 fue un fiasco total porque has dado marcha atrás. Me parecen bien la marcha atrás en algunos sentidos, en algunos cambios que se han hecho, por supuesto. Veremos estos nuevos alerones, veremos la desaparición del efecto suelo, veremos cómo funciona la desaparición del DRS, es algo que se pide mucho. Pero a ver cómo funciona de verdad, porque una cosa es que pedirlo, otra cosa es que luego sea suficiente. En 2022 se pedía, pero imaginaros que en esta reglamentación no se hubiera puesto el DRS, es que no habría adelantamientos. Veremos cómo funciona con esta aerodinámica activa. Se supone que no debería de haber problemas. También se pensaba que con el efecto suelo y con lo que se introdujo en 2022 no sería necesario y aún así incluso lo llegaron a introducir. Pero vamos, aquí la FIA sí que lo vio claro que lo necesitaban. En este caso piensan que no. Veremos si de verdad se solucionan los problemas. Es a medio paso, quiero decir, no es lo que querríamos en peso, no es lo que querríamos en lo grande que son estos monoplazas, porque siguen siendo muy grandes, pero bueno, es un paso positivo. Se supone que arreglarán estos problemas de rebote y demás que se generaron en ese 2022, veremos si no aparecen otros. Repito que estas fotografías que hemos estado viendo, cualquier parecido con la realidad va a ser mera coincidencia, por supuesto, porque luego los ingenieros son mejores y van a evolucionar a partir de aquí. Pero es muy pronto para sacar conclusiones. Yo ya estoy viendo gente que les está encantando este nuevo reglamento. Oye, a mí el coche visualmente me gusta, pero tampoco me desagradaban los de Bueno, no, es que me encantaban los de 2022. Visualmente, pues una cosa, esperemos que aplicado en la pista se cumplan esos objetivos y tengamos una Fórmula 1 en 2026 muy entretenida. Esto ha sido todo por este vídeo, esta ha sido toda la explicación de estas novedades que tenemos en el reglamento. A partir de aquí no se puede trabajar, tranquilidad, se podrá empezar los equipos a trabajar en esto a partir del 1 de enero del próximo año. A partir de ahí es cuando todos los equipos empezarán de lleno a trabajar en esta nueva reglamentación y veremos en 2026 quién es el que mejor lo ha entendido y que mejor está situado. Esto ha sido todo por este vídeo. Como digo, muchísimas gracias por haber llegado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.